Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Síguenos en el nuestro Twitter, Facebook y Instagram. @Alderiques. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. E agora vamos falamos dunha tesis doctoral que analiza a evolución histórica del Concello de Allande e nada máis e nada menos que, préstanos xa máis el privilexio de falar con el autor de la mesma, un estudio que recibió la calificación máxima centrándose na evolución deste Concello del Occidente de Asturias de Allande de los siglos primero y el 13º, y el arqueólogo Andrés Menéndez Blanco. Andrés, moi bones, gracias por atendernos. Hola, que tal, Samuel? Falamos dunha tesis doctoral de la evolución histórica de Allande, y es arqueólogo, pero ¿cómo discurriste esta tesis? ¿Por qué de esta temática concretamente? Bueno, en verdad entra dentro de una tradición ya empieza a ser tradición, ¿no?, de estudios territoriales, ¿no?, de la arqueología del paisaje y, distintas, vamos a decir, metodologías o líneas de investigación que vienen funcionando en los últimos años, ¿no?, la arqueología agraria, que analiza pues la evolución de los territorios, entendiéndolos pues no centrándose como suele ser, ¿no?, habitual en un sitio concreto, vamos a poner un ejemplo, un castro, una villa romana, o cualquier de estos sitios, ¿no?, que tiene todo el mundo en la cabeza, sino analizar pues cómo evoluciona el territorio, ¿no?, globalmente, cómo se insertan todos esos sitios, ese poblamiento dentro de un espacio y a cómo aprovecha ese espacio, ¿no? Entendemos pues que el monte o el parcelario, cosas que habitualmente no se consideran sitios arqueológicos per se, pero sí tienen una función importante y ya forman parte de la evolución, ¿no?, de cultural, social a lo largo de la historia. Falamos eso, tesis doctoral, que el nome, vamos a centrar a la xente, tenía el nome concreto de Estudios Diacrónicos del Paisaxe y el Poblamiento nel Noroeste Ibérico, el territorio de Allande, siglos I al 13. Como decíamos, defendístela fai unos meses na Facultad de Historia de la Universidad de Uvieu, otorgóse la calificación máxima al final del acto y, como decíamos, estudia la evolución del poblamiento de Allande y los territorios inmediatos a partir de múltiples fuentes y técnicas de investigación, ¿no? Sí, efectivamente, este tipo de estudios suelen analizar distintas fuentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en casos como Allande, claro, si se quiere entender todo el territorio, tenemos una carencia enorme de información, ¿no? Todas estas zonas de montaña, zonas rurales, non generan tantos textos, non deixan tantos restos como lo que puede ser un espacio urbano, ¿no? Por esa razón, pues la manera de compensar esa carencia pues es tirar de toda la información posible, ¿eh? Entonces hay que meter ahí toponimia, tradición oral y todo ello junto con fuentes más, vamos a decir, convencionales, como la arqueología estricta, ¿no?, de restos arqueológicos, o la documentación escrita, todas las fuentes convencionales. Y a partir de ese cruce de datos, de toda esa información, pues podemos empezar a construir unos discursos, vamos a decir, coherentes, ¿no?, que permitan cubrir los huecos que no nos da cada una de esas fuentes en particular, ¿no? Esos huecos que no nos llena la documentación o que no nos llena la arqueología, pues podemos cubrirlos o intentar entenderlos pues con lo que nos dan otras fuentes, ¿no? Como puede ser, pues decía antes, la toponimia, ¿no? Que la toponimia a veces permítenos pues situar, por un ejemplo, ¿no?, de despoblados, ¿no?, sitios que fueron antiguos poblados
que non conocemos arqueolóxicamente, que non tenemos datos documentales, pero la toponimia e la tradición oral pues deixan información sobre ellos. Claro, aparte estamos falando sobre unas transformaciones de más de un milenio de evolución, las transformaciones que evo dende el abandono de los poblados castreños, la aparición de una población abierto, después distintos territorios administrativos, hasta la fundación de lo que lle la villa de la Puela, que lle lo que la siente Andrés puede tener más referencia, ¿no? Digamos que sí el periodo que tú estudies, ¿no? Sí, y un periodo, pues, bueno, siguiendo con lo anterior, enganchando con lo anterior, con muy poca información, ¿no? Pero que está entre dos periodos que sí tienen más, tenemos más referencias, tenemos más información de partida, como ya la época romana, el final de la del Fierro, época romana, pues, que tenemos pues ahí Sant Lluís, ¿no? Uno de los casos más conocidos y que más datos dieron en Asturias, a la arqueología asturiana, quiero decir. Y por otra parte, pues tenemos también, digamos, contra el final de ese periodo escollío, ¿no? Tirando al siglo XIII, pues ya cuando empieza a aparecer más documentación escrita, más información en general realmente para toda Asturias y algo general en Europa, ¿no? Que empezamos a tener más textos y más evidencias que llegan pues hasta el día de hoy. Y aparte, Andrés, estos resultados, los que obtuviste, ayuden a dar luz un poco a algunos interrogantes actuales, lo que ahora, o que estudiáis los arqueólogos de esa investigación histórica, ¿no? Valvos un poquitín, pues todos estos trabajos para ver un poco cómo evolucionan las poblaciones o cómo evolucionaron en esos tiempos, ¿no? Sí, claro, son siglos poco conocidos, pero siglos con que los que se producen hay unos procesos muy, vamos a decir, muy importantes dentro de lo que es la conformación del mundo rural actual, o mejor dicho, el mundo rural que llega hasta ahora, ¿no? Y en la época en la que entendemos que se forma pues la red aldeana, o la red de lugares que llegan ahora, ¿no? De la mayoría de los pueblos que conocemos pues empiezan a aparecer mencionados en esa primera documentación medieval, pero bueno, sabemos que muchos que vienen de un poco antes, ¿no? Un poco antes, pero concretamente de unos siglos donde, bueno, como decía antes, hay muy poca información. Entonces, bueno, y es una época que si empezamos a entenderla mejor, pues bueno, vamos a conocer también mucho mejor el mundo que tenemos ahora, ¿no? El mundo rural que tenemos en Asturias, pues guay. Y aparte, Andrés, porque entendiendo ese mundo rural vamos a entender las Asturias de anguaño, porque de alguna manera no es exactamente lo que quiero decir que se tente escaecer, pero sí un poco arimalo a un llau, ¿no? En ese mundo rural, sobre todo la gente que tiene esos complejos cuando llega a la ciudad, pues escaecer de au bien y de alguna manera pues eso, desearlo como de algo antiguo, de algo para escaecer, ¿no? Sí, claro, la propia investigación al final tiene una motivación, o tiene que tener una motivación social, ¿no? La investigación per se, o sea, por el propio placer de investigar, pues bueno, no tiene mucho más sentido que el estrictamente personal, ¿no? Pero la investigación, digamos, que el planteamiento real tiene que ser pues el buscar respuestas a cuestiones que estamos viviendo ahora. Y una de esas, pues bueno, esa que comentas en concreto, y una de las que puede tener un espacio aquí, ese conocimiento al final puede traducirse en comprensión del espacio actual, en la comprensión que bueno puede servir, pues por ejemplo de refuerzo identitario de las comunidades rurales actuales, ¿no? Que vean en esa historia, en ese proceso formativo, pues algo a lo que agarrarse y que sentir, ¿no? Y con lo que identificarse. Que vean también el patrimonio que bueno, también
pasa a ponerse en valor en el momento que he investigado y que he publicado y que he más conocido, que vean ese patrimonio una manera de también de, bueno, un recurso tanto no en el aspecto social, es decir, en el aspecto, bueno, enganchando un poco con lo anterior, en el aspecto identitario, pero también un recurso económico, en el sentido, bueno, estamos viendo ejemplos todos los días de patrimonio que bueno, va para generar pues una mínima economía alrededor que puede ser complementaria pues de otros sectores más tradicionales, como puede ser la ganadería, agricultura, explotación forestal. Sí, que eso de alguna manera también saber de aún bien o donde bien pues un pueblo, un país o lo que sea, pues eso darnos un poco una lectura de lo que somos y lo que nos prestaría ser en un futuro. A nos préstanos, si ya hicimos de ellas vegaes estas incursiones en investigaciones, en falar de ellas tesis doctorales, porque pensamos que la universidad, en este caso la nuestra universidad, la Universidad de Uvieu, son un papel cimero en lo que lle el conocimiento y en lo que lle, en este caso, facer país, que siempre nos presta mucho Quinalderiques, el falar de Asturias, investigar de Asturias, pero lle que, a más de llamate por eso, Andrés, de lo interesante que nos parece el falar, en este caso, de este concilio tan guapo del occidente como lle el concilio Allande, también esta tesis diose la particularidad, o por lo menos la noticia, saltó la noticia, porque foi pionera en el uso de la lingua asturiana na Facultad de Historia, no mesmo na redacción del texto, como la súa defensa oral que realizóse da fechu na asturiano. Aunque non deberíamos, bueno, nos menos por ser quien somos, pero ¿por qué, Andrés? Bueno, ¿y por qué no? Claro, es que esa es la otra parte, pero claro, la siente en Asturias tenemos ese tan mal costumbre de, y ya digo que nos, cuanto menos, ¿no? Que somos uno de los pocos medios 100% o que utilizamos el asturiano de xeito vehicular en radio y en televisión, pero esta pregunta mancaría facela, pero préstame la respuesta, pero amplíanoslo un poquitín. ¿Por qué utilizaste íntegramente, ya digo, que no solo lle la redacción, sino la propia defensa oral en lingua asturiana? Primero porque, bueno, siéntome a gusto escribiendo asturiano, la verdad, y a mí es cómodo y bueno, gústame el propio hecho de usar esta lengua y a también explorar un poco posibilidades, ¿no? Y potencialidades. El enfrentarse a una investigación de arqueología en asturiano también implica retos de buscar pues un léxico del que no tenemos tradición, por ejemplo, un léxico internacional que tenemos que traer y que tenemos que adaptar y hay que integrar, ¿no? También, bueno, por la propia esencia de la tesis, ¿no? Hablar del mundo rural asturiano, hablar de Asturias realmente, y sin tener que ir a lo rural, ¿no? Y hablar desde un punto de vista, pues bueno, que reivindica lo popular, ¿no? Y a los sectores sociales, pues tradicionalmente más, vamos a decir, escaecidos o bueno, menos valorados, ¿no? Como el mundo rural o como son la clase trabajadora, pues bueno, yo entiendo que el asturiano, en ese sentido, el asturianés y una lengua que representa muy bien a estos sectores, ¿no? Y la lengua en la que se comunican diariamente o comunicámonos diariamente, por lo tanto, bueno, parecíame que tenía también ese papel reivindicativo. Por otra parte, por normalizar la situación, ¿no? Queremos, bueno, los que queremos que el asturiano pues tenga un espacio de normalidad, que esté presente en todos los ámbitos con absoluta normalidad, pues bueno, tenemos que dar estos pasos y ya bueno, yo realmente el paso que di y continuación de otros muchos que vinieron antes y ya que lo intentaron y que por el contexto no pudieron, pero permitieron que ese contexto evolucionara
ya que, bueno, outra xente que estamos presentando a la tese en asturiano, pues non tengamos los problemas que tuvieron hechos. Porque non o tuviste, non? Non tuviste ningún pilancu xente dentro da universidade que dixeran, oye, isto que fais? Que es pionero nesto na Facultade de Historia de la Universidade de Oviedo. Por lo menos a la cara no. A la cara no. El único problema que ya dije más veces, y bueno, non salió na prensa, non hai moito, porque, bueno, topamos este problema máis xente, ¿no? Como Ignacio Galán, que acaba de presentar tamén la tesis en asturiano, y que, bueno, tenemos un reglamento na universidad que todavía pon, digamos que marca una chingua de primera, ¿no? Que é el castellano, y una chingua de segunda, que é la nuestra, ¿no? Poniéndonos al nivel de otras chinguas oficiales fuera de España. Eso implica que, bueno, están tratándonos como extranjeros, ¿no? Na propia tierra, y una situación claramente marginal, ¿no? Con lo cual, bueno, sí habría que solucionar esos problemas, pero bueno, realmente hay que admitir que es algo minoritario, y yo pienso que salvable en poco tiempo, a poco que nos muevamos, ¿no? Porque lo que lleve el personal de la universidad, por lo menos, como decía abiertamente, non puxo ningún problema. Pero lo que nos presta, Andrés, falando contigo de la tua investigación, como decíamos, una tesis doctoral de la evolución histórica del Concello de Allande, y una respuesta que nos sabes, que era la cuestión de que la xente comunícase, hai xente que cuesta mucho, sobre todo en ambientes, porque hai unha realidade, máis falando de la toda disciplina, que é la evolución de Asturias a unha Asturias máis industrial. Eso llevó a unha urbanización de Asturias, que decir, máis de 2/3 de la población viven en ciudades y más en el oriente y el occidente, tan despoblándose descomunadamente. Pero, de alguna manera, esta xente, vamos a poner entre comines y con todo el respeto, tan urbanita, parece que cuesta entender que en Asturias, inclusive en ciudades, fálase asturiano. La verdad es que non te sabría decir, non te sabría falar con datos, faltanme datos para responderte claramente a eso. Porque, bueno, tampoco, si te digo la verdad, hay mucha gente de la que marchó, que está viviendo fuera, que tiene una conciencia clara de que, bueno, de que hay otra chingua, que hay que respetarla, que hay que defenderla. Y de la otra parte, pues tienes mucha gente de aquí que fala asturiano, casi te diría, prácticamente solo fala asturiano, solo fala gallego, en el caso de las parroquias del otro lado del palo, y a que, bueno, falando, pero non lo reconocen e non lo admiten, e farían lo posible porque eso cambiara, ¿no? Entonces, non sei hasta que punto puede falarse de un contraste entre lo urbano y a lo rural, porque el número de situaciones yo creo que hay, y casi tanto como el número de gente, ¿no? El número de personas. Evidentemente sí que hay diferencias entre la sociedad urbana, entre la gente que marchó y la que queda, pero bueno, pero como digo, en este caso concreto, bueno, danse muchas variables. Lo que sí, Andrés, decíes que non se podía entender neste caso el todo estudio, esa evolución histórica del Concello de Allande, sin toponimia, e aí xoga un papel cimero el asturiano. Claro, porque muchas veces falamos nos aquí, muchas veces lo que se pon y el nome de deturpación y cuando un nome eso mítico que se dice, bueno, este nome que tiene el nome y que y el otro en castellano, no, pero di deturpación porque al final un nome tiene un nome por algo, non lle porque lle que eso fálase, lle que lo inventáislo cuando agora fanse revisiones toponímicas, inventáislo no, porque son xente que estudia ese nome non llega e invéntalo, no, además que tiene un razonamiento el nome, tú que investigues nesta cuestión, ¿no? Sí, claro, efectivamente la toponimia non sal de la nada, vamos,
nació siendo algo, digamos, perfectamente comprensible. Todos los nombres, digamos, toda la toponimia nace siendo comprensible para el que la usa, ¿no? Llaman sitios, pues bueno, describiendo, ¿no? Lo que, pues aspectos geográficos, aspectos, bueno, la vegetación o el propietario de un terreno. Pero eso, bueno, con los siglos pues evoluciona y acaba dando a veces formas que güey, pues ya no tienen sentido para nos, pero originalmente tienen, ¿no? Claro. Hay casos simplemente dando los pueblos que tengo aquí algo alrededor, ¿no? Ferroi o Vichafrontú o bueno, Tamuño, pues bueno, son nombres que ahora no tienen sentido para nos, pero que originalmente sí lo tuvieron. Entonces, estudiando esa toponimia y dende el topónimo que usa la gente y no de las formas oficiales, y atendiendo también a la situación, a la geolocalización tradicional de esos nombres y no lo que vemos muchas veces en los mapas, que son nombres cambiados de sitio, ¿no? De una situación muy normal, pues podemos entender parte de la evolución del territorio, ¿no? Danos mucha información del pasado de este territorio. Y aparte, porque muchas veces una de las cosas que más llama la atención, Andrés, de cuando se fai esos estudios toponímicos y esas revisiones toponímicas, es que aparecen más nombres. Por ejemplo, que a lo mejor una población tenía un nombre concreto, que después, bueno, hay deyes vegais que hay discutindo de si se pone en castellán, bueno, porque es lo que falamos la deturpación, pero sí que a lo mejor van a una población y aparece Cal Moru, Ca no sé qué, porque ya la casa de ese paisano que llamaban el Moru, que llamaban lo que sea, ¿no? Muchas veces aparecen o fonte de no sé cuánto. Muchas veces y eso porque fízose como una deturpación toponímica de los sitios de las poblaciones más grandes, ¿no? Y las pequeñas pues quedaron en sin nomar, y cuando lleguen esos estudios más fonderos aparecen nombres a más perguapos y claro, ahí claro son asturianos, claro. Sí, claro. Bueno, que realmente en el día a día los nombres que se dan allí también a los pueblos, esa toponía mayor que está deturpada en la documentación oficial, en el día a día solemos usar los nombres tradicionales tanto en asturiano, como decía antes, para esta parte del palo, o en gallego para la otra parte del palo, ¿no? Ya es normal decir Ceiceda, ya no Cereceda, ya es normal decir no sé, otro que cambie por ahí, Pena Blanca, ya no Peña Blanca. Claro. A mí no se me ocurre decir Peña Blanca ni me doy cuenta de decir Peña Blanca, ¿no? Y es normal Pena Blanca. Y bueno, sí hay casos donde está más perdido, y el caso de la Puela, que solemos decir la Pola, y oír la Puela, pero bueno, quiero decir, la toponimia en general en el occidente está viva, la toponimia tradicional, la toponimia popular de toda la vida, de autorritmo y en otro, digamos, que funciona como una capa paralela y ajena al oficial. Pero bueno, desgraciadamente sí es verdad que el oficial ve ganando espacio y además, pues bueno, tiene sí esa capa de prestigio alrededor que da los papeles que da la administración, que acaba pues que puede acabar pues con la toponimia tradicional, que desde mi punto de vista pues la verdadera, la que debemos usar y a la que debemos conservar y a cuidar. Sí, y aparte la que se debe ponernos papeles oficiales para que tenga ese prestigio, lo que decía una vegada, una paisana asturiana, que cuando camudaron el nombre del cartel del Sopó decía, Meca, ponenlo como se dicho toda la vida, porque no os decíamos lo de esta manera que lo ponía en asturiano, y cuando estaba en castellano deturpado decía, no, yo pensaba que como decíamos que era como se pronunciaba, entendísteme, que de
alguna manera la xente tiene muy asociado lo que decías, por ejemplo, el ejemplo que ponías tú de Cereizal o de Penablanca, ¿no? Que piensa, bueno, ponen Peña Blanca, pero no lle Pena Blanca, ¿no? En este aspecto, ¿no? A mí parece que la xente, sobre todo en estos mundos rurales, tómalo como con mucha más naturalidad, que les engarradilles que se armen, imagínate, Andrés, pues en el tema de Ubieu, ¿no? Ármase un espolín, que si ponen, que si no ponen, que si el otro, que el de... Y ármase, claro, porque ella ya hay otras fuerzas y hay otras cuestiones que se ponen mucho más nerviosos, ¿no? Que no metese, pues... y aparte porque la mayoría de los concilios aprueben sin problema y por unanimidad pues todos estos decretos toponímicos que después en realidad deberían ser oficiales y después lo mancante y que la propia administración después no los usa, cuando los aprueba oficialmente en el boletín oficial del Principado de Asturias, en el BOPA, ¿no? Sí, mira, precisamente estamos hablando de un concello que se empeña en no aprobar esto, ¿no? Desgraciadamente, bueno, yo participé ahí 13 años, creo que fue, na encuestación de la toponimia tradicional de aquí, y entonces fixéramos daquesta pues las reuniones para intensificar con el proceso de recuperación de la toponía, pero bueno, quedó parado ahí por falta de interés del concello y por ese miedo que generan, como dices, pues bueno, que yo creo que bien generado sobre todo de los medios de comunicación, ¿no? Que dan a entender que hay un poco de conflictos sociales que pueden tener pues consecuencias después electorales, ¿no? Bueno, la realidad, ya que bueno, sí hay algún caso que puede ser conflictivo, pero bueno, tenemos que pensar que en estos años aprobaronse el cambio de miles, realmente de miles de topónimos en toda Asturias, ¿no? Solo el concello de Tineo, por ejemplo, recordar que llegan unos 500. Bueno, no tenemos miles de conflictos, ¿no? Tenemos 10, 20 en toda Asturias, con lo cual, bueno, estamos viendo que la mayoría de casos que no genera ningún problema y que llega algo excepcional. Los problemas que pueden aparecer y además promovidos sobre todo, como decía, por los medios de comunicación, por ciertos medios de comunicación, perdona, porque de alguna manera estaba metiéndote en el saco, por ciertos medios de comunicación interesados en crear ese conflicto, ¿no? Sí, aparte que los nombres, como decíamos, dicen muchas cosas de lo que somos, de lo que fomos y de cómo un poco la evolución. Pues más nada, prestónos por la vida falar contigo Andrés Menéndez Blanco, este arqueólogo que presentaba fai unos meses na Universidad Ubieu esta tesis doctoral Evolución Histórica de Allande, y aparte de ser un estudio super guapo de casi más de 1000 años de lo que yo este Concello del Occidente de Asturias, prestónos primero sentite en ese asturiano occidental tan guapo, nos que somos tan enamorados del asturiano y de que cada un fale pues variantes y que fale, y como todos en realidad somos la mesma lingua, que otros ven en eso como siempre, ven problemas en todo, y al final pues lo guapo de Asturias y eso, y por la propia orografía, pues lo que además existe una cuestión, Andrés, para que la gente entienda un poco, decías pues eso, como el alto del Palu, por ejemplo, que es un alto, pues como a un llao de Sicordal fálase de una manera y al otro llao de otra manera, pero hay que pensar en el siglo III, no en el siglo XXI, ¿no? Cómo las comunicaciones, cómo se comunicaba la gente y cómo les influencias o les parroquias o lo que eran las diócesis, pues de alguna manera marcaban esas historias, y aparte también prestábamos mucho en forma a falar contigo por el tema de ser pionero en el uso de la lengua asturiana na Facultad de Historia, no solo no que foi la redacción del texto, sino na defensa oral deste traballo per guapo. Pois máis nada, quédateles máis fondes gracias a Andrés Menéndez Blanco por atender al Deriques de Asturias, e la norabona que sempre nos presta cando falamos con xente como tú, pois davos la norabona
porque en realidad eso, ponen todos los pilancos nes ruedes y de esa gente que tiene esa valentía de ser pionero, pues esos son un poco pues los espellos y la gente a la que hay que dar pues la enhorabona y el pulso y la fuerza para que siga para adelante con ello. Andrés, pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabona. Gracias a ti. Alderiques 2.0, más que noticias.